¿Qué significa? Eso me estaba preguntando en el primer examen y por eso me fue como me fue, pero ese es otro tema. Pueden ver este video como una secuela espiritual del video que hice sobre integrales hace años, que a su vez es una secuela del video de derivadas, que es incluso más viejo, que según mis notas de hace un semestre debería continuar con cálculo vectorial, pero bueno, entre menos recuerde el tremendo trauma que pasé entonces, mejor. Pequeña nota, este video lo estoy haciendo de forma improvisada, así que se tendrán que amolar con textos ASCII y dibujos hechos en Paint prácticamente. Bueno, recordando en lo que dije en aquellos videos y sintetizando un poco porque me explicaba del orto, ¿qué significa derivar? Pues derivar significa cuánto cambia una variable respecto a otra. Es decir, derivada de x respecto a y se escribe. Entonces, yo lo escribo, significa y cambia o aumenta un medio respecto a el crecimiento de x. Una de las cosas que personalmente más se me están dificultando en cuanto me metí a la carrera es no saber interpretar a lo que me están diciendo. Uno pensaría que es porque, bueno, la matemática ocupa un lenguaje muy específico para alcanzar verdades cada vez más profundas y en parte sí, pero ahorita lo vemos. En mi último examen había una pregunta que decía algo sobre la geometría de una curva. Aparentemente se tenía que proceder con la derivada y yo pensando que me estaban preguntando sobre conjuntos. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Literalmente dice m por diferencial de y más n por diferencial de x igual a una constante 0 con m y n funciones de x y y. Pero, ¿qué significa? Bueno, siguiendo la lógica que diferencial significa cambio de, esto dice m visto desde el cambio de y junto a n con el de x es igual a 0. Siendo esta la forma general de la ecuación homogénea, creo que explicar el concepto se aleja un poco del propósito de este video, pero sin meterme en muchos detalles se suele interpretar con la proposición de la linealidad de la integral, que abre sumas y saca escalares. Repito, sin meterme en los pormenores de si las derivadas de las funciones por la variable opuesta a la que se está integrando coincide y si no, qué se hace, etc. Incluso, a veces creo que los matemáticos podrían explicar con la misma lógica con la que se demuestran teoremas. No me enteré que demostrar era inferir desde los axiomas hasta mucho después de lo que me gustaría admitir. Ecuaciones diferenciales es de esas áreas que importa más el cómo proceder que el qué significa. Igual que en el concepto de ecuaciones donde una igualdad con incógnitas implica que uno que otros resultados, en ecuaciones diferenciales pasa lo mismo pero con funciones. Usando el hecho del teorema fundamental del cálculo que dice que integrar y derivar son funciones inversas, a través de relaciones de cambio se busca la función que se está describiendo. Normalmente no se suele partir de la ecuación como tal, sino de un análisis geométrico de lo que se describe. A partir de eso se traduce a un lenguaje de cálculo para finalmente plantear la ecuación. Bueno, cosas como otros lenguajes lógicos como la física y los distintos órdenes de la derivada complican una lectura tan clara, pero a grandes rasgos, cierta grosso modo, es la misma idea. Y ya después entrar todo lo demás y los métodos tan variopintos que, usando jerga programil, vendrían a ser subrutinas de qué hacer si se detecta cierto caso.
igual como en cálculo integral con los distintos métodos de integración. Recuerdo que en el Principia Matemática de Bertrand Russell, en la introducción, que de introducción solo tenía el título, decía que sin interpretación, las notaciones, y justo ponía el ejemplo de la notación de derivada, sin interpretación semántica estaba vacía de significado. Y ya sé que este señor creía que era posible hacer un solo sistema lógico en que solo se necesitase una interpretación y nada más para proceder, pero con Gödel esto pues XD. A veces me gustaría saber qué estoy haciendo.